Buenos días, mister. Buenos días, Buenos días. profe. Días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Están bien? Hola. Tengo una pregunta. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a trabajar el siguiente. Recuerden que habíamos visto ya lo que tenía que ver con Visto binomios, ya lo que tenía. con la suma por la diferencia, que pues generaba el resultado de un trinomio, pero bueno, más bien el trinomio cuadrado perfecto, y vimos también que se partía de pues elevar un binomio al cuadrado, ya fuera en suma o en resta. Luego vimos la suma por la diferencia, que nos daba como resultado un binomio, recordando que era el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Y la idea es que hoy vamos a trabajar entonces el siguiente caso, que es el cubo de un binomio. Esta explicación o estos ejemplos que vamos a trabajar el día de hoy los encuentran en la página, en las páginas, perdón, 87 y 88 del texto de Santillana. Entonces, bueno, miremos la situación de introducción que nos dan. Entonces nos dicen, el volumen de un cubo es una expresión que relaciona valores elevados al cubo, esto es, b igual a L a la 3, donde L es la medida de la arista del cubo. Por ejemplo, el volumen de un cubo de 3 centímetros de arista es 27 centímetros cúbicos, y el de un cubo de 12 metros de arista es 1728 metros cúbicos. ¿Cuál sería el volumen si la arista es A más B? O si la medida de esa arista es A más B. Entonces, bueno, aquí realmente lo que están haciendo es, obviamente, pues elevar esto a la 3, es decir, este resultado 1728 es la referencia, es la que nos indica que se ponen son imposibles de relacionar. Entonces, por ejemplo, acá A y B, no hay forma de relacionar A y B porque sabemos que pues el resultado de eso no, generalmente no va a ser compatible. Es decir, o A es algebraico y B numérico, o A numérico y B algebraico. Entonces, por eso existen algunas restricciones ahí. Sí, es como lo mismo que pasa cuando ustedes quieren, por ejemplo, hacer o asociar 7x, por ejemplo, menos x al cuadrado. Ustedes saben que aquí no se puede hacer una asociación directa, pues para poder hacerla, o por lo menos en resta y en suma, deberíamos tener la misma variable, que ya la tenemos, pero además la misma potencia. Entonces, como en este caso, por ejemplo, la potencia es 1, no va a servir, digamos, para hacer una asociación ahí directa. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Mister, sí, discúlpame, o sea, discúlpame salirte de tu tema, pero es que, o sea, tengo una duda. Sí, sí, ¿Me sí, puedes, cuéntame. digamos, explicar, me puedes explicar cuál es la página, o sea, pues no, cuál es el trabajo del 28? Es que yo salí reportada en tu materia y dijo que yo te debía, bueno, ese trabajo del día, pues del 28 de mayo. Entonces quisiera saber cuál es eso. ¿Cuál es ese trabajo? Listo, Laura, vamos a hacer una cosa. Ahorita, tan pronto volvamos a tener la reconexión, les voy a regalar esos 15 minutos, o bueno, voy a tomar unos 10 minuticos para explicar justamente eso del reporte. ¿Listo? Porque sí hay varios por ahí que me han estado preguntando. ¿Listo? Para de una vez que todos queden Bueno, contextualizados con ese muchísimas reporte. gracias, mister. Vale. Listo. Entonces, bueno, acá, pues entendiendo esta parte, entonces creo que esta parte ya la habíamos explicado. De hecho, era uno de los ejercicios, me acuerdo el de la esfera, creo que era la siguiente página, si era la página 69 la que desarrollamos. Mentira, ya les confirmo qué página fue la que desarrollamos. Fue la actividad de la página 89. Entonces, cuando hicimos ese desarrollo, digamos que expliqué así como por encimita lo que tenía que ver con este caso, o este producto notable del cubo del binomio, y pues voy a partir desde lo que les había adelantado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, no sé, un número, por ejemplo, x a la 3, sabemos que esto sería lo mismo que x al cuadrado por x a la 1.
O podría ser incluso lo mismo que x por x por x, ¿cierto? Lo único que me dice esta potencia es cuántas veces estoy multiplicando a este número por el mismo o a esta letra. Pues en este caso, podemos además distribuirlo también de esta manera en dos términos, porque sabemos que cuando hagamos x al cuadrado por x a la 1, el resultado pues sencillamente es dejar la x y sumar los exponentes, 2 más 1, donde volveríamos a que van a ser la potencia 2 y la potencia 1. ¿Sí? Entonces acá, efectivamente, cuando operáramos esto, pues sabríamos que como tienen la misma base, dejamos las potencias. ¿Sí? Es como siempre ir trabajando con ese ida y vuelta en el caso de las ecuaciones. Entonces, bueno, esta ya la sabemos, la de a más b al cuadrado, creo que ya a estas alturas para todos es claro cómo se relaciona, porque habíamos dicho que siempre va a ser el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y en el caso de que fuera una resta, recordemos que lo único que quedaría negativo sería acá el segundo término, pues el último término siempre va a ser positivo. Entonces, aquí ya digamos la conocemos, aquí lo que nos muestra el ejemplo es, listo, operémosla entonces o multipliquémosla por, por nuevamente esa cantidad de a más b, pues eso nos da al cubo, haciendo términos semejantes, y fíjense lo que nos queda. Entonces lo que nos queda es el primero, o sea, de forma general podríamos decir que es el primero elevado al cubo, más 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Pues este 3 veces sale de la potencia, el hecho de que sea elevado todo a la 3. 3 veces el primero al cuadrado por el segundo solito, más otra vez 3 veces el primero solito por el segundo al cuadrado, y finalmente más el segundo elevado al cubo. ¿Sí? Es de nuevo una forma, digamos, un modelo general que se cumple para cualquier expresión de este estilo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, pues ya digamos, podríamos evitar este paso en futuras soluciones y sencillamente ir directo a la solución. Entonces, por ejemplo, si con este ejemplo, el segundo al cuadrado, finalmente el segundo es 12. En este caso nos daría por 2, que es 6. Entonces 6, 6, ¿listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, bueno, eso como por mostrarles ahí el ejemplo. Y entonces miremos acá el argumento geométrico que nos dan. Entonces acá nos dice, bueno, es igual, bueno, el cubo de la suma de dos términos es igual al cubo del primero más 3 veces el producto del primero al cuadrado por el segundo solito, más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, y bueno, más el cubo del último término. Y eso nos da esto, que es la fórmula de la que acabamos de definir, esta de acá. Pero sin embargo, pues nos dice que hay una presentación, una representación gráfica de ese mismo binomio, pero también pues elevado al cubo. Entonces eso nos va a permitir hacer algunas transformaciones. Entonces, ¿cuáles son esas transformaciones? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, digamos, como es un cubo, tiene las tres dimensiones, base, altura y profundidad. Pero en ese caso, al ser un cubo, sabemos que todas las distancias son iguales, es decir, lo que mide en la base es lo mismo que va a medir en el cubo, digamos, partecitas. Entonces, poquito que va a hacer esto como si yo digo, si hiciera acá el grande, que fíjese que está aquí detrás, es el que aparece aquí, un cubo, porque por ejemplo esta va a ser un cubo, esto va a llamar, sabemos que como en este caso, todo esto mide A más B, el cubo aparece en otros lados. ¿En dónde más aparece? Fíjese que aparece también acá. ¿Sí? O sea, este de acá necesita A y lo contrario, base más acá y base B. Entonces, pues tienen, ahora sería pues la base de esto, toda la base, pues la que está aquí, debe aparecer el ese es acá, ¿sí? Al de acá, básicamente a la esta. Es una representación
más adelante de algo dinámico, es decir, un cubo se pueda mover de esta manera y lo voy a hacer listo, pero presenta dos dimensiones. Pero es básicamente lo mismo. Es decir, es grande y también es la solución que se da. ¿Hasta ahí bien? Mister, discúlpame, ¿será que me la puedes volver a explicar? Es que me perdí. Listo. O sea, lo que estamos diciendo es que de forma general, el resultado de esta a más b elevado al cubo va a ser el primero solito, solo el primero elevado al cuadrado, o sea, el primer término elevado al cubo, perdón, ¿sí? Más 3 veces este al cuadrado por este solito. Luego 3 veces este a la 1 por este al cuadrado, ¿sí? Lo que hacemos es invertirlos. Y finalmente este último, elevarlo al cuadrado, al cubo, perdón. Y es solamente eso, ¿sí? Entonces es, digamos, para Ah, ok, memorizar acá gracias. acá es para memorizar esta parte. Obviamente, lo ideal no es que ustedes lo memoricen, sino que lo puedan aprender a es la forma como es al cuadrado. Entonces, bueno, voy a explicar algunos ejemplos de los que nos dan ahí en la página 88. Ya les voy a colocar. Bueno, y para explicarlo puntualmente con la resta, porque recordemos que no son soluciones iguales para la suma que para la resta. Voy a colocar esta acá. Entonces esto es para el caso de la resta. Es decir, los mismos dos términos A y B, ya no en suma, sino ahora en resta y además elevados al cubo. Entonces acá nos están diciendo, bueno, esto sería igual. Entonces, bueno, acá lo que hicieron fue sacar el primero, elevado pues obviamente al cubo, menos 3 veces el primero. Perdón que se fue un momentico la red. Ya les comparto nuevamente. ¿Escuchan bien ahí? Sí, señor. Listo, entonces sería seguir este modelo. Entonces nos dicen es el primero elevado al cubo, pero pues en este caso pues como es una resta, entonces por eso ya no va a quedar acá suma, sino ahora va a quedar menos 3 veces el primero elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero solito por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. ¿Sí? Entonces acá lo único es que para el caso de la diferencia o de la resta, fíjense los términos que van a cambiar. O sea, mientras para la suma todo era positivo, aquí en la resta van a quedar negativos el segundo y el último términos. ¿Sí? Pero la solución es exactamente la misma. Fíjense la de positivo, ¿cómo nos daba? Positivo todo, cuando era a más b al cubo. ¿Sí? Aquí nos daba, fíjese, todos los términos positivos. Acá es igual, todos son todos exactamente los mismos términos. Fíjese, son exactamente los mismos términos. El primero al cubo, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo solito, 3 veces el primero solito por el segundo al cuadrado y el último términos. Y de que empezar a ver cuántas caras iguales queda o cuántas iguales quiero acá y una que esa construcción, esa construcción. Podríamos sacar una notica desde ahí, no sé si les parece y definimos de una vez esa construcción y la hacen. ¿Qué dicen? O sea, mister, ¿cómo así? Que nosotros hagamos esos cubos en 3D. Sí, en cartón o en cartulina, en papel iris, no sé, en algún material. No sé si se le apuntan. Y mister, y digamos, si yo tengo como una aplicación que pues puede, o sea, como que hace figuras en 3D, ¿serviría o no?
Pues digamos que sí, o sea, esa también, o sea, la idea es que yo les voy a mostrar esa, no, porque no tengo ahorita la herramienta, me ha presentado fallos, la de GeoGebra, me toca descargar la versión más actual y sí les quiero hacer la demostración, obviamente, de forma tridimensional, pero, pero qué más de pronto que igual sigue siendo tridimensional, pero solamente visual. En cambio, la otra, la que ustedes construirían, sería, sin embargo, tangible. O sea, ustedes lo pueden manipular. Es algo que van a poder tocar y que van a poder ustedes reacomodar, como si tuvieran un cubo de Rubik, por ejemplo. ¿Sí? Pero solamente es armar y desarmar las partes. Sabrían que tendrían que construir, por ejemplo, tres, tres paralelepípedos de estos, tres de los verdes y uno grande y uno pequeño. Y pues esas serían las medidas más o menos de lo que podrían armar. Es decir, ustedes podrían tener un cubo, voy a tratar de hacerlo acá. Ustedes podrían tener un cubito más o menos del siguiente estilo. Bueno, más o menos. Entonces lo que harían es, por ejemplo, partir en dos medidas. Entonces, por ejemplo, si todo esto mide 5, supongamos, yo podría decir que voy a hacer uno que mida 3 y mida 2. Y así mismo acá, un pedacito que mida 3, un pedacito que mida 2. Cuando Pues, digamos, ustedes me dicen y lo podemos acordar. Puede ser para dentro de unas 2 semanas, podría ser. Y le Es que damos yo no entiendo bien qué es lo que tocaría hacer. construir, o sea, sería solamente construir los cubitos y los paralelepípedos para formar la representación. Aunque bueno, yo la puedo hacer más bien. Sí, déjenme si quieren más bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo la voy a hacer y en la próxima semana en una clase activamos cámara y les muestro cómo sería digamos, la configuración de esos cubitos que ustedes van a tener que hacer. Y más bien cuando la hagamos, ustedes pues si se animan, lo podemos dejar incluso como una nota de participación en clase o una nota adicional. Puede ser de pronto que lo hagan solamente aquellos que de pronto hayan tenido de pronto resultados regulares en las actividades. ¿Sí les parece más bien así? sí, mister, me parece. Sí, Listo. también sería chévere, mister. Ya me parece que es mejor así nota extra para los que van mal, me parece bien. Listo, bien, listo. Entonces, déjenme, este fin de semana yo les saco noticas porque, bueno, solamente en el reporte solamente dije quiénes sí, quiénes no habían presentado, más no di todavía alguna nota en específico. Entonces, bueno, hagamos todavía más ejemplos. Sin embargo, para quedarnos acá con esta parte de algebraica bien chévere, bien completica. Y sería lo siguiente. Entonces, hagamos ejemplos. Bueno, ahí hay alguien que me escribe que no ha entendido la tarea. Lo que les digo, les explico bien la siguiente semana en qué consistiría la tarea. Por ahora no se afanen con eso, porque la idea es que sí podamos desde esto dar un mayor entendimiento y hacer una actividad un poquito más dinámica. Pero les explico bien la otra semana. Entonces, bueno, hagamos por ejemplo 3x menos y elevado al cubo. Y hagamos, por ejemplo, esa misma, 3x, pero en suma, más y elevado al cubo. Entonces, según el caso, y ya no lo voy a colocar acá para que solamente nos acordemos, entonces es el primero elevado al cubo. Entonces eso sería 27, porque 27 es el cubo de 3 por 3 por 3, por x al cubo, esto es todo un término